Hola gente, vamos a continuar entonces con la aplicación de las distribuciones psi cuadrado para el análisis de tablas de contingencia. Una vez más hablamos en singular, pero en realidad estamos hablando de varias contingencias las que pueden presentarse y no hablamos de otra cosa sino de una tabla de doble entrada, como las que siempre hemos manejado, que van a implicar en este caso un sistema categorial complejo en cuanto conjuga por lo menos dos sistemas categoriales simples. Y por sistemas categoriales no hablamos de otra cosa que de una variable que ha sido categorizada. Entonces, para cada una de las columnas tendremos las distintas categorías de una de las variables y lo mismo para las filas, ¿sí? Una fila para cada una de las categorías de la otra variable. La recomendación que daban Gerlinger y Lee es que cuando se pudieran identificar variables dependientes o independientes, entonces en las columnas ubicáramos las variables independientes y las variables dependientes en las filas, emulando entonces un eje de coordenadas cartesianas, ¿sí? Como siempre en todas las representaciones gráficas. ¿Qué serán las contingencias? Bueno, una contingencia es algo que puede ocurrir o puede no ocurrir. Y en este caso va a estar dada por el cruzamiento de ambas variables. Por eso se conoce también estas tablas como tabulaciones cruzadas. ¿Qué tiene de particular? Por ejemplo, que en una de las variables la unidad de análisis haya sido categorizada, por ejemplo, en la columna B, ¿sí? Que puede darse de distintas maneras. Pues bien, si concurren la clasificación correspondiente a una de las categorías de la variable mostrada en las distintas filas, algo habrá de diferente respecto de otra de las categorías de esta variable respecto de la primera que estamos considerando, ¿sí? Cada una de estas combinaciones, bueno, van a darnos un sentido, un significado diferente. Emergerá una cualidad distinta de cada contingencia y eso es lo que vamos a estar plasmando en una tabla de este tipo. Fíjense, nosotros la vamos a aplicar para el análisis de independencia de estas variables. Cuando hablamos de independencia, lo decimos en los términos probabilísticos que ya estuvimos estudiando, y vamos a ejemplificarlo con este ejemplito. Imaginemos que conseguimos trabajo en un almacén, un kiosco o un familiar nos pide ayuda para atenderle el local mientras se ocupa de otras cosas, ¿sí? Un tío, un abuelo. La cuestión es que mientras estamos atendiendo recibimos una entrega, viene un repartidor con caramelos para mostrar proactividad, no dejarlas ahí la caja en el suelo. Bueno, se nos ocurre ayudar y guardarlas. No sabemos cómo almacenan en este local los caramelos, así que vamos al depósito y nos encontramos con esta situación. Hay distintos frascos que se podían identificar con distintas letras y vemos en ellos, bueno, guardados pareciera que sin ningún criterio, los caramelos todos mezclados, ¿verdad? Pareciera que en cualquiera de los frascos da lo mismo poner cualquiera de los caramelos. Eh, por otro lado, en otro local, por ejemplo, otra sucursal, otra situación, podríamos encontrarnos con lo siguiente. Acá la situación cambió bastante, ¿no? Nos encontramos que los caramelos, bueno, parecieran seguir el criterio de ser guardados por colores. Y de hecho, las letras de las carameleras de los frascos parecieran tener correspondencia con el color que corresponde. Entonces, los caramelos celestes en uno de los frascos, los verdes en otro, los naranjas en el siguiente. Pues bien, mirando nomás estas dos situaciones, vemos distinta relación entre las variables, ¿sí? La variable color o tipo de caramelos, ¿sí? Pareciera en la situación A no guardar ninguna relación con la caramelera, el tipo de frasco al que fueran guardadas, ¿sí? Conociendo el valor de cualquiera de esas dos variables, tipo de caramelo o tipo de frasco, nada podemos prever de la otra variable, ¿sí? En cambio, en la situación B, sabemos automáticamente que si la categoría de la variable frasco es frasco C, sí o sí los caramelos que habrá en él serán los caramelos celestes. Del mismo modo,
conociendo el tipo de variable, la categoría correspondiente al color del caramelo, sabemos también automáticamente cuál es el tipo o la categoría de la variable frasco que le corresponde. Si el caramelo es verde, sabemos que es el frasco con la letra B. ¿Sí? En esta situación B nos encontramos entonces con que las variables están relacionadas. ¿Sí? Hay una relación, ¿sí? Un criterio sistemático que se está aplicando al combinar las distintas categorías de las dos variables. Mientras que en la situación A pareciera no haber ninguna relación entre una cosa y la otra. Se dice entonces que las variables tipo de frasco y tipo de caramelo son independientes. Vamos a plasmarlo entonces en una tabla de contingencias. En esta tabla entonces, ¿qué hacemos? Ni más ni menos que volcar la información de ambas variables. Por ejemplo, en las columnas podemos categorizar entonces los tipos de frascos, en frasco C, B y N, y en las filas haremos lo mismo para los tipos de caramelo. ¿Sí? Un color de caramelo en cada una de las filas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo haríamos? Bueno, verificaríamos qué contingencias se dan en este sistema. Vemos entonces que en el frasco de la letra C nos encontramos con 65 caramelos naranjas, 69 verdes y así podemos entonces tener distribuidos por los tipos de caramelos, ¿sí? Según las categorías de la variable caramelos, la totalidad de caramelos que había en ese frasco. Lo mismo haremos para el frasco de la B corta y para de esa manera completar toda la tabla. Estos totales entonces nos dice cuántos caramelos hay en cada frasco y podemos ver dentro de la tabla cómo están distribuidos en las categorías de la representada por la otra variable. Del mismo modo podemos analizar las filas y ver que del total de 167 caramelos naranja, cómo están distribuidos, cuántos hay en cada uno de los frascos, ¿sí? Y así para cada una de las filas. Obtenemos entonces el total de caramelos según se encuentran distribuidas en este sistema categorial. Por el otro lado, entonces, la otra situación, que hacemos lo mismo. Y vemos que en la caramelera, con la letra C, nos encontramos con que no hay caramelos naranja ni verdes, son todos celestes. Lo mismo entonces completamos las otras categorías y podemos ver también que los caramelos naranjas se encuentran distribuidos de un modo particular. Todos están en un único frasco, el de la letra N, ¿sí? Y así también con lo demás. Vemos entonces que se da un patrón. Este patrón que podemos observar es el que nos muestra que hay una relación. En cambio, cuando no hay ninguna relación aparente, no vemos ningún patrón. Todo está ahí mezcladito, ¿sí? Sabemos que las frecuencias absolutas no nos permiten la comparabilidad, entonces podemos expresarlas en frecuencias relativas, proporciones unitarias o en términos porcentuales para cada una de las categorías. Acá entonces podemos ver, por ejemplo, que los caramelos naranja se encuentran distribuidos un 30% son los que contiene el primer frasco en comparación con los demás colores. También un 30% hay en el segundo de los frascos y un 29% en el tercero. ¿Sí? Porcentajes, proporciones muy similares. Así podemos ver en cada uno de los colores que encontramos. Vemos más o menos lo mismo. Todos los frascos tienen más o menos un tercio de cada uno de los colores. ¿Sí? En términos porcentuales, vemos en la otra situación, el mismo patrón, ¿sí? El 100% de los caramelos corresponden a un solo color por frasco, ¿sí? Pues bien, estas son las situaciones que nos van a marcar lo esperado en cada caso. Lo esperado en una situación de independencia entre las variables, ¿qué es? Que no se verifique ningún patrón, que todo esté mezclado, distribuido aleatoriamente, ¿sí? Mientras que lo esperado cuando hay una relación entre las variables, cuando hay un efecto sistemático, se está aplicando un sistema de ordenamiento, ¿sí? De correspondencia entre las dos variables, bueno, es entonces evidenciar un patrón. Los valores que corresponden para g cuadrado en cada uno de estos casos van a ser, mientras más independiente sea la variable, cuando no hay relación,
nada explica que tenga que ver una cosa con la otra, el valor g cuadrado va a ser muy cercano a cero, ¿sí? Cuando la relación entre las variables sea eh, la que permite determinar que no son independientes, el valor de chi cuadrado va a ser un valor muy grande, ¿sí? Estos son los valores reales para cada una de estas situaciones. Vayamos entonces a un ejemplo. Previo a la cuarentena, en una comisión de trabajos prácticos, habíamos enunciado las consignas, los ejercicios de los cuales iba a tratar ese trabajo, dando la posibilidad de optar por hacerlo en modalidad grupal o individual, ¿sí? 38 fueron los estudiantes que habían asistido ese día y la modalidad grupal fue elegida por 26 de ellos, mientras que los demás lo prefirieron hacer individualmente. Simultáneamente tomamos, con unos formularios que les íbamos pasando, distintas consideraciones. Una de las cuales era qué autovaloración se daban respecto de lo bien o mal que podrían resolver esas consignas en comparación con sus compañeros. En pocas palabras, si se autoevaluaban como pudiendo hacerlo mejor que la mediana del grupo o peor que la mediana del grupo, ¿sí? Si ellos por sí mismos podrían resolver esas consignas mejor o peor que sus compañeros. 18 se dieron una autovaloración más baja que la mediana del grupo, mientras que 20 se valoran a sí mismos como pudiendo realizar esas consignas mejor que sus compañeros. Bien, pasado esto a una tabla de contingencias, tenemos entonces una de las variables van a ser la modalidad de trabajo práctico elegida, individual o grupal, las categorías, y la autovaloración será la otra, con sus categorías baja o alta, ¿sí? Pasamos entonces los datos. Tenemos 26 estudiantes que eligieron la modalidad grupal, 12 individual, 18 que se autovaloraron más bajo que sus compañeros, 20 más alto. 38 entonces fueron los que asistieron ese día a la comisión. Para poder resolver, para poder completar la tabla de contingencia necesitamos por lo menos conocer algunas de las contingencias cruzadas, porque algo sabemos de los grados de libertad. Si 26 eligieron la modalidad grupal, podrían ser ¿cuántos? Los que corresponden a esta casilla. De 0 a 26, cualquier número, ¿verdad? Así que verificamos entre los que tuvieron autovaloración alta y 11 habían trabajado grupalmente y 9 de manera individual. Y con estos datos ya podemos completar toda la tabla. Tenemos todos los datos en realidad en el estudio. 11 entonces coincidieron en elegir la modalidad grupal y se autovaloraron como con mayor, mayor nivel en la resolución de estas consignas. 9 son entonces los que completan los 20 que habían tenido esta autovaloración. 15 entonces completamos el resto de la tabla, 3 los que faltan para los 18. ¿Sí? Pues bien, ¿qué es lo que vamos a poner a prueba con este método? La independencia, ¿sí? Es una prueba de independencia. La hipótesis nula será entonces que las variables son independientes. La modalidad de trabajo práctico elegida no tiene nada que ver, es independiente de la autovaloración dada. Si lo observado es muy diferente de lo esperado, tendremos que decidir rechazar esta hipótesis nula, verificando entonces que las variables sí están relacionadas, que la autovaloración que se dan respecto de cómo resolverían las consignas tiene algo que ver con la modalidad de trabajo práctico elegida. ¿Sí? Pues bien, elegimos entonces hacer el contraste para ir probando esto por una significación del 10%. La fórmula es la que ya conocemos, que no nos confunda este doble sumatorio, que significa que vamos a verificar la formulita desde la primera a la última fila, desde la primera hasta la última columna, ¿sí? Porque están cruzadas. Así que de la acumulación de estas diferencias tendremos entonces la medida de chi cuadrado. Las frecuencias observadas entonces son los recuentos que hacemos de los resultados obtenidos
debemos calcular entonces las frecuencias esperadas. ¿Y cuáles son las frecuencias esperadas? Sabemos entonces n por p. N es el tamaño total de nuestra muestra, que son 38 participantes, pero ¿cuánto será p? ¿Cuál será la frecuencia esperada? ¿Cómo calcular la proporción teórica o la probabilidad de que alguien sea merecedor de la categoría de autovaloración baja y asimismo de la modalidad grupal de trabajos prácticos? ¿Sí? Esta intersección de estas dos variables es lo que necesitamos calcular. Si recordamos el teorema producto de probabilidades, que según la ley de los grandes números es equivalente a la frecuencia esperada, la frecuencia relativa esperada para esta categoría, obteníamos que cuando las variables eran independientes, simplemente consistía en el producto de las probabilidades individuales. La probabilidad de A por la probabilidad de B. En este caso, entonces, la probabilidad de que alguien pertenezca a la categoría grupal y también a la categoría de autovaloración baja será la probabilidad de la categoría baja multiplicada por la probabilidad de la categoría grupal. En nuestro caso, la variable de categorización como baja será de 18 casos posibles en 38 favorables multiplicado por la probabilidad de la categoría grupal, que son 26 casos posibles en 38, 26 favorables en 38 posibles. Esta multiplicación entonces es el valor de P que estamos buscando. Cuando lo simplificamos, ¿qué obtenemos? Que sencillamente nos queda reducido. Para obtener la frecuencia esperada de esta categoría, simplemente multiplicar el total de su columna por el total de su fila y dividirlo por el total de toda la tabla. ¿Sí? Sabiendo de dónde proviene, nos quedaremos luego con la automatización de este sencillo mecanismo para calcular todas las frecuencias esperadas. Que también podemos pensar en los términos de lo que pasaba con el frasco de caramelo, ¿sí? Si tomábamos una muestra, ¿qué íbamos a esperar encontrar? Lo mismo, pero en chiquito, de lo que pasaba en grande, ¿verdad? En este caso, ¿qué pasa en grande? Tenemos que en el 100% de los casos, 68% son los que eligieron la modalidad grupal, 32% la modalidad individual. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la frecuencia esperada para esta casilla, vamos a esperar encontrarnos la misma proporción que en lo grande, ¿sí? Un 68% también del total de esa columna. ¿Cómo calculábamos entonces n por p? N son los 18 de esa columna y p, este 68%, ¿cómo fue calculado? Como 26, la frecuencia absoluta, sobre n, 38. 26 sobre 38. Nuevamente entonces, como cálculo para la frecuencia esperada, multiplicamos los totales marginales y dividimos por el total general. Lo mismo si lo pensamos en horizontal, ¿sí? Respecto de las filas, tenemos que en el total de 38 unidades de análisis, 18 van a representar un 47%. Por lo tanto, en la modalidad de trabajo grupal deberíamos encontrarnos las mismas proporciones, ¿sí? El 47% de las 26, ¿cómo lo vamos a obtener? Como 26 por, ¿cómo obtuvimos este 47%? 18 sobre 38, ¿verdad? Otra vez multiplicamos los totales marginales, 26 por 18, y dividimos por el total general. Bien, este es el resultado para la primera de las categorías, este es para el de la segunda, ven, 20 por 26 dividido el total general y así para cada una de ellas. Pues bien, a continuación entonces nos preguntamos si hay frecuencias esperadas menores que 5. Y revisando en la tabla vemos que no. La más pequeña es de 5,68, por lo tanto no se ha dado el caso. Si se hubiera presentado el caso, habría que evaluar la plausibilidad de aplicar la corrección de Shades, que vamos a ver en el próximo video. Pero en esta tabla de contingencias no hace falta considerar este problemita. Por lo tanto, sencillamente vamos a acumular las diferencias para cada categoría aplicando la fórmula.
Para el último de los casos, por ejemplo, tenemos que la frecuencia observada son 9 menos la frecuencia esperada 6,32. Lo elevamos al cuadrado y dividimos por la frecuencia esperada y nos da 1,14. ¿Sí? Lo mismo hacemos para cada una de las demás categorías y de la acumulación de estas diferencias obtenemos el valor total de chi cuadrado, en este caso entonces 3,52. ¿Qué tenemos que hacer con este estadístico de prueba? Bueno, contrastarlo con alguno de los modelos probabilísticos, así que tendremos que identificar con cuál de las curvas trabajar, lo cual haremos verificando cuáles son los grados de libertad correspondientes. Para el caso de una tabla de contingencias, sencillamente los calculamos como el número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1. En nuestro caso hay 2 filas, menos 1 nos queda 1, y 2 columnas, menos 1 también nos queda 1. Así que los grados de libertad no son ni más ni menos que uno solito. Esta es entonces la curva que vamos a aplicar, respecto de la cual entonces tendremos que verificar cuál es el criterio para separar lo igual de lo distinto. Cuál es el punto crítico cruzado del cual consideraremos que nuestro estadístico de prueba es demasiado extremo. Verificaremos entonces para un nivel de significación del 10% y un grado de libertad, cuál es el valor de chi cuadrado correspondiente. ¿Sí? Tenemos entonces para la primera de las curvas que en un 10% nos queda un punto crítico de 2,71. Este sería entonces el punto que divide la zona de aceptación o de rechazo de nuestra hipótesis nula. ¿Y qué pasó? Encontramos un valor de chi cuadrado más extremo que ese punto de corte. Por lo tanto, nosotros rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Si la hipótesis nula iba a ser la que nos permite sostener que no pasa nada, no tiene nada que ver una variable con la otra, que son independientes, y nos vemos llevados a tener que rechazarla, entonces sí hay alguna dependencia. Por lo tanto, hay una relación. Las variables están relacionadas. Podemos constatar el p-valor. ¿Cómo hacíamos? Llevamos el chi cuadrado calculado a nuestra tabla y vemos que para 3,52 en un grado de libertad el valor más cercano es el de un 5%. ¿Sí? Verifiquemos, cosa importante, que 3,52 no pasa de este número, así que nuestro p-valor real va a ser un poquito más grande que el 5%. ¿Sí? Bien. Pues bien, rechazamos la hipótesis nula de independencia, por lo tanto hay una relación. ¿Cuál es la relación? Esto es importante. O sea, no se trata simplemente de verificar o no si había un efecto sistemático, sino de entender qué es lo que pasó. No es lo mismo una cosa que la otra. Así que vayamos a la tabla y evaluemos los residuos. ¿Sí? Verifiquemos, por ejemplo, cuáles son las frecuencias que observamos mayores de lo que esperábamos. En este caso, por ejemplo, encontramos que 15 es mayor que 12, 9 es mayor que 6. Por lo tanto, verificamos que es más frecuente que las personas con autovaloración baja elijan la modalidad grupal. Y es más frecuente que las personas con autovaloración alta elijan la modalidad individual. Del mismo modo, entonces, si analizamos los residuos en falta, encontramos que es entonces menos frecuente, porque las frecuencias observadas fueron menores, que una persona con autovaloración baja elija la modalidad individual. Es menos frecuente que una persona con autovaloración alta elija la modalidad grupal. Esta es la relación que nosotros encontramos. Como sabemos que las frecuencias absolutas solo sirven para comparar lo nuestro, pero perdemos comparabilidad con otros casos, podemos directamente verificar las frecuencias relativas. Entonces vemos que en el 100% de los casos habían elegido la modalidad grupal el 68% de los estudiantes, 32% la individual. Por lo tanto, si no hubiera pasado nada, si no hubiese habido ninguna relación, deberíamos haber encontrado las mismas proporciones en cada una de estas columnas. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos?
un 83% de los de autovaloración baja eligieron la modalidad grupal, un 55% de los que tuvieron autovaloración alta, ¿sí? Recíprocamente, las otras proporciones. Por lo tanto, si distinguimos los valores en exceso y en defecto, encontramos que estos que están marcados en verde son porcentajes superiores a lo que había que esperar, a lo que cabía esperar en ambos casos. ¿Sí? La misma relación, el mismo patrón que vemos recién, obviamente. Ahora bien, si nosotros comparamos este patrón con el que veíamos respecto de los frascos, que estaban perfectamente ordenados, siguiendo un sistema de clasificación, un color para cada uno de los frascos, nos encontramos con una diferencia, ¿sí? En ambos casos rechazamos la hipótesis nula, en ambos casos encontramos una relación, pero la relación no es la misma. ¿Cómo verificamos esta diferencia en la relación? Pues bien, tenemos lo que se llaman los índices o coeficientes de asociación o de contingencia o de simetría en las tablas de contingencia. Por ejemplo, la B de Kramer, ¿sí? Hay otros, pero bueno, este es muy sencillo y se aplica a tablas de cualquier tamaño. Va a estandarizar el efecto encontrado en valores entre 0 y 1. 0 cuando no hay ninguna relación, 1 cuando la relación es perfecta. Y se calcula sencillamente como la raíz cuadrada del valor de chi cuadrado encontrado dividido entre n, o sea, el tamaño de la muestra, por, y acá esto significa el mínimo, el valor más bajo entre la columna menos 1 y la fila menos 1. ¿Sí? Sencillamente va a consistir en la raíz cuadrada del valor chi cuadrado calculado, 352 en nuestro caso, dividido el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Miramos, ¿qué tenemos más? ¿Filas o más columnas? En nuestro caso da lo mismo cualquiera de las dos. En ambos casos tenemos 2. Menos 1 nos queda 1. 38 por 1. Este es el tamaño del efecto. El coeficiente entonces de contingencia en este caso es de un 30%. Siguiendo la clasificación de Cohen para las ciencias sociales sobre todo, 0 equivale a ninguna relación, hasta 0,10 no podemos decir que hace ningún tipo de efecto, de 0,10 a 0,30 hay un efecto pequeño, desde 0,30 un efecto moderado y desde 0,50 hablamos de un efecto grande. Si verificamos entonces la relación perfecta que había en los caramelos guardados siguiendo el criterio de color, ¿sí? Que no hay ninguna contaminación en el sistema, encontramos una B de Kramer de 1, la relación perfecta. Cuando no hay ninguna relación y todo fue desparramado aleatoriamente, nos encontramos una B de Kramer cercana a 0 o de 0, ¿sí? Un poquititín ahí porque un caramelo había caído en otro lado. Y en nuestro caso entonces nos encontramos con un valor entre estos dos, ¿sí? Tirando a menos. ¿Está? Alguien podría decir, pero ¿ya hace falta esto? ¿No tenemos ya el p-valor que nos está reflejando que mientras más grande sea el chi cuadrado, entonces mayor es la relación? Sí, pero no. Sí, pero no. Esto solamente se verifica cuando trabajamos con tablas únicas de una sola estructuración, de un solo tamaño o configuración. Pero esta prueba se aplica para tamaños y tablas de muchas formas distintas. Si nosotros recordamos en la tabla, vemos que para un mismo valor P, para un mismo valor de significación, un mismo P-valor, los valores chi cuadrados son muy diversos. Lo que para uno, por ejemplo, una curva de un grado de libertad implica un valor extremo, para otras, por ejemplo, acá a los 14 grados de libertad, 15 en adelante, no se alejó del cero, ¿sí? Entonces, el chi cuadrado en sí mismo no nos va a ser muy esclarecedor. El p-valor en sí mismo, podríamos decir, bueno, el p-valor ya está considerando esa diferencia. Sí, pero el p-valor está midiendo la probabilidad de cometer error tipo 1, no el efecto encontrado. A un mismo p-valor, variando la curva elegida, cambia el efecto representado. Pero incluso si nos quedáramos en una única curva, un único grado de libertad, por ejemplo, cualquiera, obtenemos que a igual p-valor,
e igual valor de chi cuadrado e incluso igual tamaño muestral, varía el efecto dependiendo de la forma de la tabla. Por ejemplo, si tenemos una tabla de 3 por 4, ¿sí? Ahí tenemos 6 grados de libertad, ¿sí? Una tabla de 3 por 4 es bastante cuadrada, ¿sí? Es un rectángulo bastante cuadrado. Una tabla de 2 por 7, que sería mucho más estiradita, también tiene 6 grados de libertad. Pues bien, el mismo p-valor, el mismo chi cuadrado y el mismo tamaño de la muestra reflejan, sin embargo, un tamaño del efecto menor en la tabla cuando es más cuadradita, ¿sí? Por eso, contar con una medida de asociación estandarizada nos permite la comparabilidad en la tremenda variedad de posibles tablas a aplicar, ¿sí? Bueno, vayamos entonces, pongamos todos los datos que teníamos y usemos, es muy usual y ubicuo en nuestras ciencias sociales. Bien. Aquí tenemos entonces ya cargados y categorizados todos los casos, ¿sí? Quienes eligieron la modalidad grupal y tuvieron una autovaloración baja, luego aquí los que tuvieron autovaloración alta, más adelante los que eligieron la modalidad individual, y autovaloración baja, alta, y así todos los casos, ¿sí? Esto es entonces la modalidad de etiqueta, en realidad están cargados con numeritos, ¿sí? 0 para la modalidad grupal, 1 para la individual, 0 para la autovaloración baja, 1 para la alta. El análisis de tablas de contingencias se realiza muy sencillamente. Vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, ¿sí? Elegimos las variables, vamos a ponerlos como los pusimos nosotros, en las filas la modalidad de trabajo práctico y en la columna la autovaloración. Elegimos los estadísticos que queramos aplicar, tenemos diversidad, en este caso vamos a aplicar chi cuadrado, y como coeficiente de asociación la B de Kramer, nos va a dar también phi. Y podemos elegir en las casillas qué información queremos tener. Vamos a poner lo mismo que tenemos nosotros, el recuento de los valores observados, los esperados y los porcentajes por columna. Pues bien, aquí tenemos entonces como resultados los que tuvimos nosotros. Acá los vemos. Bueno, todos los casos válidos, que eran 38. Y acá está la tablita, ¿sí? El recuento son los valores observados, 15, 11, 3, 9. Los recuentos esperados, ¿sí? Como hicimos nosotros, que tenemos acá en amarillo. Y los respectivos porcentajes, ¿sí? Respectivas proporciones de cada una de las contingencias cruzadas. Luego nos da una tabla, Excel nos da, SPSS nos da información de más. En el próximo videito les cuento qué son las otras líneas, pero fijémonos simplemente que el valor de chi cuadrado es el nuestro también, 352. La identificación de la curva utilizada, la de 1 grado de libertad, y el valor de significación, nuestro p-valor, que habíamos identificado, que era un poquito más grande que el 5%. Bueno, acá tenemos el valor justo. Si hacemos doble clic, nos da todos los decimales. ¿Sí? Acá están todos los decimales. Y finalmente tenemos también el coeficiente de asociación, que era de un 30%, como tenemos nosotros. ¿Está? Eso, así de sencillo, es verificar esta prueba con SPSS. Bien, vamos entonces a Excel. Bueno, como sabemos, Excel nos permite realizar todas las pruebas que queramos, pero es más laborioso porque hay que cargar, programarlo, hacer las formulitas, ¿sí? Así que hagamos una tabla de contingencias. Pongamos acá entonces la autovaloración, que podría ser baja o alta. Pongamos de este otro lado la modalidad de trabajo práctico, que podría ser entonces grupal o
¿Qué necesito? Observada, esperada, sí. Individual. Acá entonces las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas y los chi cuadrados parciales. Control insert copia, shift insert pega. ¿Sí? Y ahí está entonces nuestra tabla de contingencias. Vamos a hacerle unos recuadritos así queda un poquito más presentable. ¿Sí? Acá estaríamos. Vamos a hacerle acá. Entonces, a esto lo unimos, a esto lo unimos, a esto lo unimos. Bien. Y centremos todo. Ahí está. No pegaste vos, ahí está. Listo. Podríamos que todo se centre. Chup, chup, listo. Esto quedó feo porque... No sé por qué quedó feo. Ah, porque no quedó combinado. Ahí está. Bueno. Copiemos entonces nuestra información. Los recuentos observados. 15 para esta casilla. 11, 3 y 9. Copiemos entonces. Calculemos las sumas de los totales marginales. Aquí vamos a poner entonces suma. Esta separado con coma. La otra, ustedes separan por punto y coma. Y de nuevo copiamos y pegamos. Así que ya tenemos acá todos los totales calculados. Sabíamos entonces que las frecuencias esperadas, ahí vamos a estar multiplicando los totales marginales respectivos de su correspondiente columna y fila para cada casilla. En este caso entonces, de 10 por, el asterisco es la multiplicación, F4 dividido F10. ¿Sí? Ahí están los colorcitos y todo. De 10, total de la columna, multiplicado por F4, total de la fila, dividido el total general en violetita. ¿Sí? Como al copiar y pegar esto se me va a desplazar, vamos a fijar con el signo pesos la fila de la primera, la columna de la segunda y todo del total general, que esa no se tiene que mover. Copiamos, pegamos, pegamos y pegamos. ¿Sí? Y tenemos entonces todas las frecuencias esperadas que coinciden con las que nosotros habíamos visto. ¿Está? Pues los chi cuadrados parciales, ¿qué iban a hacer entonces? Elevar al cuadrado, o sea, calcular la potencia a qué número. La resta entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, separando ustedes con punto y coma, yo con la coma, lo elevo al cuadrado. Y a ese resultado lo divido por la frecuencia esperada. Y esto copio, pego, pego y pego. Y entonces el chi cuadrado va a ser sumar. Vamos a poner estos dos y estos dos. Me pasé de uno, ahí está. Ahí tenemos entonces el chi cuadrado como el que nos había dado a nosotros de 352, redondeando, 352. El p valor que habíamos obtenido, como lo calculábamos acá, como p valor, como, vamos a poner esto ahí, distr, chiquad, ¿sí? La que nos devuelve la probabilidad de cola derecha, punto cd, ¿de qué número? El chi cuadrado que calculamos recién, para cuántos grados de libertad, 1, ¿sí? Y ahí tenemos que era de un 6%. Y ya que estamos, calculamos también la de Kramer como la raíz de ¿qué? La división entre nuestro chi cuadrado y el tamaño de la muestra multiplicado ¿por qué? Por nada.
¿sí? Porque en este caso, columna menos 1 y fila menos 1, todo nos da 1, pero si hubiéramos tenido distintos números, elegiríamos el más pequeño, el menor. Y ahí tenemos el 30% que habíamos verificado. Así de sencillo podemos hacernos una pruebita de independencia en Excel, ¿sí? Que de hecho vamos a guardar para el próximo video y la vamos a usar también en la prueba de homogeneidad, que es la que vamos a ver. Pues bien, esto es todo.